televidentes, el día de hoy discutiremos la gran pelea de esta noche. Así es, Carlos, pero antes nos dirigimos a nuestra corresponsal Cristina, para que nos cuente cómo llegamos a esta pelea. Históricamente en Colombia se ha configurado un patrón inadecuado de ocupación, distribución y uso de la tierra con costos ambientales, sociales y económicos crecientes. Para ver esto, vamos a estudio para la entrevista con Alejandro Reyes Posada. En el acaparamiento de los mejores valles planos para ganadería, que ocupa el doble del área dedicada para ese uso, o en el aprovechamiento insuficiente del potencial agrícola. La explicación de este fenómeno radica, que en principio Colombia cuenta con un sistema social, político, jurídico y cultural que reconoce la propiedad privada. Ahora bien, por la reforma del 36, la propiedad dejó de ser absoluta, y pasó a tener una función social. La función social entra como un principio actualizador y cambiante de la propiedad, que impulsa al propietario a lograr una propiedad más productiva. Esto se ve en las normas. La pelea, que propuso Pablo Quintero, es entonces entre la función social de la propiedad, y el uso arbitrario de esta. Así es, Diego, veamos entonces cómo se desarrolla esta pelea que busca resolver el problema de si la propiedad se puede considerar como un derecho absoluto. El uso de la propiedad es arbitrario. El artículo 669 del Código Civil corresponde a lo que quería el legislador al momento de hacer la ley. Espera, Código Civil, como hay una antinomia entre nosotros, es decir, una ambigüedad, es importante aclarar que arbitrariamente se entenderá con el uso estipulativo de la palabra. Para mí es cuando una persona actúa basada en su propia voluntad, sin tener en cuenta el interés de la comunidad. En la Constitución de 1886 la función social de la propiedad no estaba contemplada. Los legisladores a lo largo de la historia han regulado la institución jurídica. En la reforma de 1936 se introdujo la función social de la propiedad, y en 1991 se reiteró esto. Desde la reforma de 1936, la intención de los legisladores era buscar la prevalencia del interés general y de la solidaridad. El fin de las normas es garantizar el Estado social de derecho. Según los test de ponderación, la palabra arbitrariamente se opone a este fin. En el caso de lo descrito en los códigos, se utiliza el lenguaje político que promueve el interés común. Sin embargo, este lenguaje, cuando se topa con términos como arbitrariamente, demuestra ser tan amplio que recae en la vaguedad de los términos y en un riesgo de malinterpretaciones. Las malinterpretaciones llevan a que se violen los derechos humanos y las aspiraciones reales de la gente no se plasman en el discurso legal y político contenido en las normas. Entonces, las esperanzas generalmente no se materializarán. Es decir, que la función social de la propiedad no alcanzará por medio de los prescrito en el Código y en la Constitución las expectativas de la sociedad. Por ende, sus necesidades, seguidas de sus derechos, en algún punto, se verán vulneradas. Por más de que el dominio de los bienes se modere por medio de la función social. Lo que dice Cristina es cierto.
El 52% de las tierras en Colombia le pertenece al 1,5% de la población. La ONU dice que en Colombia se ve que hay más territorio que Estado. Por otro lado, los derechos humanos analizan el problema y la solución de un modo muy estrecho. Esto se refiere a los daños indirectos o colaterales producto de la negligencia de los gobiernos. La nación dejó que en su Código Civil existiera una expresión que permite un dominio tiránico. No obstante, en su Carta Política incluye que el principio de función social de la propiedad, donde se satisface a nivel general lo que exige el Estado social de derecho. En otras palabras, se crean remedios públicos al daño que ya ha sido causado una pantalla para los discursos políticos. Sin embargo, esto no representa una atención real a los derechos humanos. Como pudimos ver, se dio una gran pelea para resolver si la propiedad era absoluta y, que por ende, se podía usar arbitrariamente, o si tenía como límite la función social. Al final, ganó que sí se tuviera una limitación. Esto se debió gracias a la interpretación textualista, intencional y de finalidad. Importante también resaltar la intervención de Isabel Krasitna, quien nos demuestra que los derechos son un discurso político que puede no tener efectos en la realidad. No obstante, estas críticas no le quitan valor a las decisiones tomadas y lo que hacen es invitar a mejorar las instituciones. El derecho intenta resolver el conflicto, pero termina mostrando al final la distancia entre las decisiones judiciales y la realidad.